Flamengo facturó más de 370 millones de dólares en 2025. Dicha cifra lo ubicaría en el puesto 18 de los clubes con mayores ingresos del mundo, delante de grandes europeos como West Ham, Aston Villa y Olympique de Marsella. Sin embargo, hace apenas una década, más que potencia económica, el Mengao era un verdadero desastre. Su facturación era de apenas 108 millones y arrastraba deudas por 380 millones de dólares. La situación era tan deplorable que habrían tenido entrenamientos sin luz ni internet por falta de pago. Entonces, ¿cómo pasó de estar al borde del colapso a convertirse en la máquina de dinero más importante del continente americano? Para entenderlo, hay tres etapas del club que debemos recorrer. La primera va del 2009 a 2012 y la llamaremos época oscura. No hay mejor forma de presentarla que recordando lo que dijo Márcio Braga, su presidente en aquel entonces. Lo que está pasando en Flamengo es exactamente esto. Se acabó el dinero. No hay dinero. Eso, obviamente, luego se traducía en instalaciones de absoluta precariedad y meses de compromisos atrasados. Aún tenían pendientes pagar 2,6 millones al Atlético Madrid por la transferencia del paraguayo Carlos Gamarra y casi 13 millones en concepto de salarios a los astros Romario y Edmundo, ambos ya fuera del club. Increíblemente, y para suerte de la afición, el fútbol no siempre responde a lo que ocurre en las finanzas, o al menos no inmediatamente. A pesar de todo, Flamengo logró conquistar la liga local en 2009, comúnmente conocido como Brasileirao, un trofeo que trajo cierta esperanza de que la situación no estaba completamente perdida. Al final de aquel año, Patricia Amorim asumió la presidencia con la clara intención de revertir el caos. Durante su gestión, una de las grandes apuestas para lograr esto fue nada más y nada menos que el fichaje de Ronaldinho Gaúcho proveniente del Milan. La operación representó un desembolso inicial de 4 millones de dólares y un pago mensual cercano a los 600.000, aunque era evidente que el Mengao no estaba preparado para sostener semejante gasto. La presidenta afirmaba que la forma de la hinchada de retribuir el costo del fichaje será llenando los estadios y comprando productos licenciados. Es eso lo que el Flamengo quiere. La parte de concurrir al recinto era clave porque en la temporada previa el club había promediado apenas 20.000 espectadores por partido. Si bien tuvieron que cambiar de lugares debido a los arreglos que se estaban haciendo en el Maracaná de cara a la Copa del Mundo 2014, el porcentaje de completitud estaba muy por debajo de lo deseado. Por eso, con la llegada de Ronaldinho, las pretensiones eran altísimas. Amorim llegó a decir que, con su incorporación, el equipo podía ser el nuevo Barcelona. Lamentablemente para ellos, no estuvieron ni cerca de lograrlo. Tal vez, como vimos en otro video del canal, haberle dado a Diño por contrato 2 noches por semana totalmente libres para irse de fiesta no fue la mejor idea. Más allá de algún que otro campeonato estatal, el conjunto carioca no estaba al nivel de competir por los grandes títulos. Para ese momento ya habían pasado más de 30 años de su única Copa Libertadores, el torneo más importante y buscado en Sudamérica. Aunque, para ser 100% francos, la realidad es que sí consiguieron un Brasileirao bajo el mandato de Amorim, simplemente que no fue uno de los que hayan disputado durante esas temporadas. La dirigencia logró que se le reconociera de manera oficial el título de 1987, por lo que técnicamente sí levantaron un trofeo. El pésimo desempeño deportivo estuvo acompañado obviamente de una deplorable gestión financiera, algo que de hecho ya se estaba haciendo bastante habitual. El mismo Ronaldinho luego demandaría al club por falta de pago. Al final del ciclo de dicha comisión directiva, las arcas del club mostraban aquellos 380 millones de dólares en deudas que les comenté al principio. Una verdadera locura. El Mengao necesitaba un giro drástico si no quería terminar en la irrelevancia absoluta disputando una liga menor. Para su suerte, llegó este señor y se vistió de héroe para la institución. Nos referimos a Eduardo Bandeira de Melo, quien ganó las elecciones en diciembre de 2012 y se proclamó presidente. Así pasamos a la segunda etapa de nuestro recorrido, que va hasta 2018 y llamaremos Renacimiento. Previo a estar al mando de la institución, Bandeira de Melo era ante todo un fanático del Flamengo. Es socio propietario desde 1978 y tiene claro que, después de su familia, el Mengao fue lo más importante que le pasó en la vida. Además, a nivel negocios, llegó con una larga formación debido a su paso en el Banco de Desarrollo de Brasil, algo que sería clave en los años siguientes. Desde un primer momento, el objetivo fue devolver al equipo a lo más alto, ya no solo de su país, sino también del continente. Para eso, el nuevo directivo tenía más que claro que la prioridad debía ser lo económico. Este declaró: unos días después de asumir el cargo, fui al centro de entrenamiento por primera vez. Fui a presentarme, pero a mis ídolos que estaban allí, los jugadores, les debíamos 3 o 4 meses de salario. Dije, me muero de vergüenza. Asumo el cargo, vengo aquí a hablar, pero les debemos 4 meses de salario. Esto es una vergüenza. Luego continuó: cada vez que Flamengo pagaba sueldos, era noticia. No es noticia, es una obligación. Dije que esto dejaría de ser noticia, que Flamengo pagaría puntualmente. El primer paso para revertir la situación consistió en aprovechar los más de 40 millones de aficionados que tiene la institución. Fue entonces cuando la directiva lanzó el programa Nación Rojinegra, que entraría en vigencia en 2013. Esta consistía de una serie de membresías con distintos tipos de beneficios relacionados más que nada con la compra de entradas. Los precios iban desde 18 hasta 93 dólares. El comunicado oficial era contundente. Para recuperar su posición como el club más grande del mundo, el Flamengo necesita ingresos y aquí es donde entra en juego la afición. Con este proyecto, cada uno de los 40 millones de socios
años podrá contribuir y formar parte de la reconstrucción del más querido, que busca saldar deudas, reestructurar y traer más títulos a Gavea. En el primer día de lanzamiento, más de 2.700 personas se conectaron al Wi-Fi, ingresaron a la página web y se unieron al proyecto, una cifra que solo iría creciendo con el paso del tiempo. Hablando de Wi-Fi, ¿sabían que cuando van al estadio, a un bar o al aeropuerto casi siempre terminan conectados a redes abiertas que no saben quién las controla ni qué tan seguras son? Tranquilamente puede ocurrir que no esté protegida y haya alguien observando todo su tráfico de información, desde contraseñas y contenido personal hasta datos bancarios. Por suerte, hay una forma de solucionarlo y llega de la mano de NordVPN, el sponsor de este video. Con NordVPN pueden cifrar toda su conexión de punta a punta, de modo que no importa a qué red se conecten, el tráfico queda de manera privada. Solo tienen que descargar la aplicación, elegir un servidor y en segundos su información pasa por un túnel seguro. Es como ponerle un candado a todo lo que envían o reciben online sin necesidad de cambiar la forma en la que utilizan el celular o la computadora. Así pueden ir tranquilos al estadio y subir todas las historias que quieran durante el partido. Además, si están de viaje o viven en un lugar donde ciertos eventos no están disponibles, con NordVPN pueden conectarse desde otro país y acceder al mismo sin inconvenientes. Es como teletransportarse. Lo mejor es que si se dan de alta con nuestro código ENDF, además de los 2 años de servicio, obtienen 4 meses extra totalmente gratis. Y si por alguna razón se arrepienten, tienen hasta 30 días para pedir el reembolso sin tener que dar explicación alguna. Así que ya saben, ingresen al link de la descripción o también pueden escanear este QR, comiencen a utilizar NordVPN y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Volviendo al programa Nación Rojinegra, en su primer año la recaudación alcanzó los 16 millones de reales, que significan unos 7,6 millones de dólares al tipo de cambio de aquel momento. Al año siguiente, la cifra se duplicó, alcanzando los 30 millones de reales y para 2018 ya estaba en 40 millones. Como verán, estamos hablando de un crecimiento de casi 200% en 5 años. Una verdadera locura. El segundo eje de acción de Bandeira de Melo tuvo que ver con la firma de nuevos patrocinadores. Para eso, contrató a la empresa EY, una de las auditoras más respetadas del mundo. Para quienes no la conocen, básicamente se dedica a controlar que las cifras que comunican las organizaciones, en este caso el club, sean ciertas. La idea era sencilla, transmitir seguridad y una seria imagen institucional. Parece obvio, pero es clave para que las marcas quieran asociarse al equipo y no siempre se hace correctamente. Gracias a esta y varias decisiones más, durante su periodo sumaron a compañías como Peugeot, Caixa, Adidas, TIM y Carabao, entre otras. Los ingresos de patrocinio pasaron de 34 millones de reales en 2012, equivalentes a unos 18 millones de dólares, a 90 millones en 2018, significando casi el triple. Por último, una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar fue la de desprenderse de sus mejores jugadores y las jóvenes promesas. Un sacrificio increíblemente doloroso, pero necesario para seguir mejorando en lo económico. Así fue como Vinicius Jr. fue vendido al Real Madrid por más de 50 millones de dólares y Lucas Paquetá hizo lo mismo con el Milan por 41 millones. Al culminar su mandato, los resultados financieros eran sencillamente extraordinarios. Los ingresos pasaron de 212 millones de reales en 2012 a 477 millones en 2018. En lo que a la deuda respecta, esta bajó de aquellos 380 millones de dólares a tan solo 79 millones. El plan había sido un éxito. Ahora bien, todos sabemos que al final del día lo que le importa a los aficionados son los títulos. Los fanáticos del Flamengo no van al centro de Río de Janeiro a festejar un buen balance económico, y en el aspecto deportivo, el Mengao aún estaba por debajo de las expectativas. El proceso de reconstrucción, con las transferencias mencionadas y otras salidas como la de Wagner Love, habían dejado lo competitivo en una suerte de segundo plano. En el primer año de la nueva dirección, el equipo finalizó en el puesto 16 de la liga a tan solo un punto del descenso. En las 2 temporadas siguientes tampoco superarían la 10ª posición. No sería hasta 2016 que el conjunto carioca comenzaría a despegar. En aquel año quedarían terceros y en 2018 alcanzarían el subcampeonato. A nivel continental, volverían a aparecer en 2017 llegando a la final de la Copa Sudamericana, torneo que representa en América del Sur algo similar a la Europa League en el viejo continente. Cuando terminó el año 2018, si bien no levantaron ningún título significativo, la misión del presidente estaba más que cumplida. El club se había salvado, las cuentas volvieron a dar positivas y el rendimiento deportivo estaba mejorando. Por eso, apenas un mes después de inaugurar el centro de entrenamiento George Gelal, obra valuada de más de 6 millones de dólares, el mando fue delegado. Así avanzamos a la última etapa de nuestro recorrido, que llamaremos época dorada. El periodo comienza con la presidencia de Rodolfo Landim en 2019 y va hasta la actualidad. Ahora sí, luego de haber tocado fondo y recuperarse, había llegado el momento de conquistar la gloria eterna. Apenas acomodado en su despacho, aprovechando los 26 millones de dólares que su antecesor dejó para invertir en el equipo, Landim salió al mercado con una única misión: armar un conjunto invencible. En su primer año fichó a Georgian de Arrascaeta, proveniente del Cruzeiro, por 28 millones de dólares, siendo el traspaso más caro del fútbol brasileño. Otras grandes llegadas fueron la de Felipe Luis, ex Atlético Madrid y hoy entrenador del club, Rafinha, ex Bayern Múnich, Gerson, Pablo Marí, Rodrigo Thiago, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa, mayormente conocido como Gabigol.
Era un verdadero equipazo. Lo único que faltaba era alguien que dirija el proyecto. Allí fue donde apareció nada menos que Jorge Jesus, ex entrenador del Benfica. Quedaba más que claro que Flamengo iba por todo. Y lo hizo. En el Brasileirao el dominio fue absoluto. En 2019 se coronó campeón sacándole 16 puntos de diferencia al Santos, quien llegó en segunda posición. En lo que respecta a la bendita Copa Libertadores, 38 años después de su última conquista, el equipo carioca volvió a escribir su nombre. Con Gabigol desafiando la maldición al tocar la copa antes del partido solo para vestirse de héroe al final, se trató sin dudas de una de las finales más inolvidables. Gracias a estas dos conquistas, la institución recibió un premio de 30 millones de dólares, 8 por el título nacional, 20 por el continental y 2 más por su participación en el viejo formato del Mundial de Clubes. Al final del año, el balance económico reflejó ingresos por 165 millones de dólares. Nada mal. Más importante aún, la afición nunca estuvo tan conectada con el club como ahora. Mientras que en 2011 habían registrado aquella asistencia promedio al estadio de 20.000 personas, para 2019 el número había crecido a 58.000. Dentro del campo de juego, en los años siguientes continuarían las alegrías. Quizás la temporada más destacable, a excepción de la que acaba de terminar y comentaremos en unos momentos, fue la de 2022. Con grandes refuerzos como los de Everton, Gerson, Pulgar y Vidal, el conjunto conseguiría dos objetivos claros. En primer lugar, se consagrarían en la Copa do Brasil, uno de los campeonatos más prestigiosos del país. En segundo lugar, más importante aún, obtendrían su tercera Libertadores luego de vencer 1-0 a Atlético Paranaense en la final. Otra vez, el premio económico por este buen desempeño fue unos sustanciales 25 millones de dólares. Para 2024, luego de 5 años de presidencia, Rodolfo Landim había aportado 2 Copas Libertadores, 2 Brasileiraos, 2 Copas de Brasil, 2 Supercopas brasileñas y una Recopa Sudamericana. Si bien no podemos hablar de una hegemonía absoluta, el Mengao se había transformado en candidato de cualquier competencia que disputara y su economía era más que envidiable, ya no solo a nivel continental, sino mundial. Según el ranking Money League de Deloitte de 2022, el conjunto carioca ocupaba el puesto 26 de los equipos con mayor facturación. La cifra registrada era de 192 millones de euros y se encontraba por encima de Crystal Palace, Ajax, Sevilla o Villarreal. Si miramos únicamente los ingresos comerciales, el fenómeno es todavía más sorprendente. Los 71 millones de dólares que generó por esta vía en 2023 lo ubicó como el 17º club con mayor facturación en dicho concepto, superando así al Napoli, West Ham, Marsella y Newcastle, entre otros. Solo los patrocinios de la indumentaria le otorgaban 34 millones de dólares al año. Adidas por unos reportados 13,8 millones, el banco BRB por 6,4, Pixbet por 4,8 y finalmente Mercado Libre por 4 millones por temporada. Además, el Mengao no solo generaba un montón de dinero, sino que también lo administraba de manera excelente. Tomando las 5 temporadas seguidas hasta 2023, Flamengo reportó ser el segundo club con mayores ganancias en el mundo, quedando detrás de tan solo el Bayern Múnich. Las finanzas eran inmejorables y el equipo se tornaba cada vez más competitivo. Los de Río de Janeiro estaban listos para que 2025 sea el broche de oro, y lo fue. La temporada iniciaría con la firma de Felipe Luis como su nuevo entrenador, acordando un pago anual cercano a los 5 millones de dólares. En el mercado de fichajes también harían grandes movimientos. Por el lado de las ventas, salidas como Gerson al Zenit, Wesley a la Roma, Alcaraz al Everton, Mateus Goncalves al Al-Ahly le brindarían nada menos que 74 millones de euros. Fíjense los conjuntos con los que hacen negocios. Tranquilamente podríamos estar hablando de alguien de primera línea de Europa. En lo que respecta a las compras, también darían que hablar. La incorporación de Samuel Lino por 32 millones de euros fue la más cara en la historia del fútbol brasileño. Otros como Jorginho, ganador de la Champions League, y Jorge Carrascal también se sumaron al equipo con importantes bonificaciones salariales. La apuesta volvía a ser altísima. El primer título que llegaría sería la Supercopa de Brasil. A partir de allí, habían 3 grandes competiciones: el nuevo Mundial de Clubes, la Copa Libertadores y el Brasileirao. Respecto a la primera, si bien no llegó tan lejos como su compatriota Fluminense, en la fase de grupos venció al Chelsea campeón y dio una buena batalla frente al Bayern en los octavos de final. La recompensa fue nada menos que 27,7 millones de dólares. Lejos de caer en un bajón, el conjunto carioca seguía enfocado en las 2 competiciones restantes. En lo que a la Libertadores respecta, se enfrentaron en la final frente al Palmeiras, quien fue su verdugo en 2021. Aunque, también hay que decirlo, tranquilamente podrían haberse quedado en el camino, ya que avanzaron por penales frente a Estudiantes y las semifinales también estuvieron muy cerradas. En el último partido del torneo, esta vez los dirigidos por Felipe Luis tomarían venganza y se quedarían con su 4ª Copa Libertadores. Fíjense cómo hasta 2019 Flamengo tenía únicamente la conquista de 1981. Poco años más tarde ya acumula 4. Quién sabe cómo terminará este ranking que hoy lidera Independiente al final de la década. Finalmente, tan solo días más tarde de ser campeones de América, el Mengao volvería a dar la vuelta olímpica en la liga local, acumulando así su 8ª conquista.
El dominio era absoluto, y no se trataba de suerte, sino de algo totalmente fundamentado en las bases económicas que construyeron a lo largo de la última década. Hasta su propio entrenador lo afirmó. En los últimos años, desde 2019, siempre llega un brasileño a la final. Para mí es el poder económico sin dudas. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. Hoy Brasil tiene clubes con capacidad económica a nivel Europa. Hay jugadores aquí que tenían ofertas con más dinero de clubes europeos y el Flamengo logró igualar. El mejor ejemplo de esto es el nuevo contrato que firmaron con Betano como patrocinador principal de la camiseta. Este acuerdo es de 46 millones de dólares al año, el más alto de su país y el noveno de todo el mundo, superando al de grandes conjuntos como el Atlético Madrid con Rijader. Luis Eduardo Baptista, actual presidente del club, declaró que el objetivo es ser el Real Madrid de las Américas. Finalmente, aquellos increíbles resultados deportivos en 2025 dieron sus frutos en lo económico. Recibieron 28 millones de dólares por el Mundial de Clubes, 33 millones por la Libertadores, aproximadamente 10 millones por el título de la Liga y entre 1 y 4 millones por su participación en la Intercontinental. Si bien aún falta la presentación oficial de los resultados financieros de 2025, se espera que, gracias a todo lo que fuimos mencionando, Flamengo supere la línea de los 370 millones de dólares y tal vez alcance la de los 400 millones. Si lo comparamos con los clubes de la Premier League, dicha cifra representaría unas 300 millones de libras esterlinas, dejándolo en el séptimo puesto detrás de tan solo el Big Six y Newcastle. Es decir, el conjunto brasileño tranquilamente podría formar parte de la mejor liga del mundo. Así, en apenas 10 años, el Mengao pasó de estar en la ruina absoluta a codearse tanto deportiva como económicamente frente a los clubes más grandes del mundo. Será cuestión de tiempo para ver si los demás de la región tienen la capacidad de seguir sus pasos. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.